Bueno, en este caso vamos a ver el tema que es lógica, ¿verdad? Entonces, para ser más claro, o ser más específico, mejor dicho, en realidad, si vamos a ver, por ejemplo, dice que la lógica esas son razones o argumentos que pueden ser evaluados mediante la comprensión matemática. Asignándoles valores verdaderos o falsos, pueden ser demostrados como proposiciones que tengan sentido y, y denotadas con letras P y Q. A partir de estas en adelante pueden estar enlazadas por conectivos lógicos. Lo que aquí nos da a entender o lo que aquí quiere dar a comprender es que en realidad cuando estemos hablando de lógica estamos hablando de argumentos o estamos hablando de proposiciones que tengan sentido, es decir, que sean lógicas, ¿verdad? No vamos a ir a evaluar algo o no vamos a ir a decir algo que no tenga sentido o que no se pueda comprender. Ahora, con los que en realidad son denotados como P y Q, claramente que hay más en adelante, tal y como ahí lo dice, pueden ser P, Q, R, S, T, U, V y ahí en adelante, ¿verdad? Es decir, comprende una amplia gama de letras para identificar, ¿verdad? Enlazadas por conectivos lógicos. Ya vamos a llegar a los conectivos lógicos. Entonces, tenemos qué tipos de proposiciones, ¿va? Quizás aquí no dice claramente, ¿va? Pero el tipo de proposiciones. Tenemos las simples. Y leamos qué dicen las simples. Las proposiciones simples en las proposiciones en lava, en las... Vamos a corregir aquí antes. Bueno, corregimos después. En las proposiciones simples o categóricas, en su argumento es de uno solo. Su valor puede ser verdadero o falso. Es decir, ¿qué es lo que nos quiere dar a comprender aquí? Que cuando estemos hablando de proposiciones simples solamente va a ser un solo tipo de argumento. Es decir, no voy yo a tener más, ¿verdad? No voy yo a tener más de un argumento. Es un ejemplo claro de esto puede ser Juan es, es muy estudioso, ¿verdad? Yo puedo decir que es verdadero o es falso. Vamos a ver más a detalle esto. Tenemos las proposiciones compuestas. Y dicen que son compuestas. Compuestas quiere decir que se componen, ¿verdad? Y está formadas por dos o más proposiciones simples, relacionadas por un conectivo lógico y su valor dependerá del argumento de las proposiciones simples. Es decir, ¿qué es lo que nos está dando aquí? Como dije antes, es la composición, está compuesta por dos o más proposiciones, ¿verdad? Entonces quiere decir que siempre van a ser lógicas y van a estar relacionadas por un conectivo. Entonces, para hacer más claro esto, vamos a pasar por ejemplo, vamos a pasar a otro tipo de situaciones. Por ejemplo, voy a bajar esto. Muy bien. Creo que ahí ya no vamos a ver más claro. ¿Verdad? Entonces, aquí podemos ver los conectivos lógicos. Voy a aumentar la vista. Aquí podemos ver los conectivos lógicos. Y si nos estamos dando cuenta de los conectivos lógicos, por ejemplo, tenemos el símbolo, que el que parece como una V invertida, ¿verdad? Ese es su símbolo, su conectivo es I, su nombre es conjunción. Tenemos el que parece la V normal, es conocido, su conectivo lógico es O, ¿verdad? Ahí está. Se llama disyunción. Tenemos desde las flechitas, ¿verdad? Flechitas que está apuntando hacia la derecha. Sí, entonces, su nombre es implicación. Con esto, algunos tienen nombres diferentes para esto.
Es decir, algunas veces son conocidas de otra manera, ¿verdad? Dependiendo del tipo de libro en el que lo encontremos. Tenemos la de doble vía, la que está apunta hacia los dos lados, ¿verdad? Apunta hacia los dos lados, se llama sí, solo sí. Se llama doble implicación. Y tenemos la negación. La negación, pues, su símbolo puede aparecer de dos maneras, es decir, una pestaña, ¿verdad? Una pequeña pestaña, o algunas veces también con el signo menos, ¿verdad? Conectivo lógico no, se llama negación, ¿verdad? Entonces, vamos al siguiente. Aquí voy a utilizar otra clase de luz. Pero bueno. Bueno, ahí nos vamos a ver. Dice los conectivos, ya vimos la tabla, ¿verdad? Ahora veamos, dice, los conectivos lógicos tienen valores dentro de una tabla de verdad en donde nos indican cuándo aplicar cada uno. Existe una fórmula en la cual podemos saber cuántos valores debemos aplicar en una tabla, pero únicamente aplicará cuando existan más de dos variables. Esta es la siguiente. Por ejemplo, ¿qué es lo que significa cada una de estas? Por ejemplo, ¿por qué dos? Porque normalmente se componen, solamente las tablas de cada conectivo se componen simplemente de dos valores, de P y Q. Pero esta fórmula aplicará o se puede aplicar para inicialmente para saber cuáles son las tablas. Pero eso de por sí se conoce, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que significa? Número constante es el número 2. Pero ¿qué significa ese número constante? Significa que nada más puede haber un valor verdadero, o sea, en este caso si quisiéramos verlo ese, o un valor verdadero o uno falso, ¿verdad? Son dos, 1 y 2, solamente podemos tener dos valores, no podemos tener más de eso, ¿verdad? Número constante. La n significa la cantidad de valores, pero ¿qué cantidad de valores podría ser? Por ejemplo, P, Q, ¿verdad? R, esos ejemplos, ¿verdad? R, S y así sucesivamente, ¿verdad? Por ejemplo, que vimos, si solo tenemos P y Q, serían 2. Si tenemos P, Q y R, serían 3, ¿verdad? Estas son las cantidades de variables. Ahora, K y K son los valores a realizar, es como el resultado, ¿verdad? Entonces vamos a colocar esto. Entonces, aquí está la tabla. Es lo que yo les decía. Por ejemplo, conjunción, que significa y, ¿verdad? Esta es la tabla. Cuando siempre vamos a representarlos como P y Q. Y dice que nada más cuando el valor cuando los dos sean verdaderos. Estas son las tablas normales. Es la tabla que nos va a servir para entender todo lo demás. Únicamente será verdadero cuando las dos sean verdaderas, es decir, las dos proposiciones sean verdaderas, es decir, P y Q, ¿verdad? Entonces, P y Q, entonces, ¿cómo se escribe esto? Se escribe de esta manera. Se lee P y Q, y se dice que cuando va a ser verdadera, cuando las dos sean verdaderas. Todo lo demás va a ser falso, ¿verdad? En la disyunción es un caso totalmente distinto, es la que parece B. Entonces, siempre representados por P y Q, esta es la tabla normal, se dice P o Q, entonces aquí únicamente tenemos que entender, por eso está hasta señalada, resaltada con amarillo. Únicamente dice que aquí la tabla va a ser falsa cuando las dos sean falsas, cuando las dos proposiciones sean falsas, entonces su resultado será falso. Ahora bien, vamos con implicación, ¿verdad? Implicación. En realidad, implicación dice que siempre es representado por P y Q y con la flechita hacia la derecha, ¿verdad? Y se lee si P
entonces Q. Si P, entonces Q. Esa es la manera como se lee. Y únicamente la regla que esta cumple es la que está resaltado con amarillo. Dice que va a ser verdadera, va a ser falsa cuando la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. Pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si en este caso nos están diciendo, depende del tipo de orden, si nos están diciendo primero Q y después P, entonces sería la de abajo, ¿verdad? Porque si me están diciendo primero Q, entonces esta sería la primera que es verdadera y la segunda sea falsa, entonces aquí va a ser falsa. Yo tendría que cambiar el valor, ¿verdad? Pero originalmente es esta tabla, así es como nos representa y así es como nosotros lo vamos a comprender. Entonces P y Q, entonces también P y otra vez Q con la doble implicación y se lee P, sí, solo sí, Q, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser la regla de esta? Muy sencillo. Va a ser verdadera cuando las dos sean verdaderas o cuando las dos sean falsas, entonces va a ser verdadera. Es decir, si las dos son verdaderas, entonces verdadera, ¿verdad? Si las dos son falsas, también es verdadera. Si tiene un contrario, pues entonces va a ser falsa. Y tenemos el último, el de la negación. En este caso, el de la negación, es muy fácil de deducir. Claramente que solamente lo que tenemos que entender es lo siguiente. Por ejemplo, decimos P, si por un lado está verdadera y lo negamos, va a ser falso. Si va a ser falso, en la negación va a ser verdadera, ¿verdad? Eso es lo que hay que cumplir. Ahora, pasémonos muy bien a las leyes de la lógica. Dice, existen tres formas de evaluar un resultado o una conclusión. El resultado o una conclusión para una expresión lógica son las siguientes: tautología, contingencia. Algunas veces con contingencia lo conocen como consistencia, ¿verdad? Tautología, contingencia y contradicción. Estas se componen de un razonamiento y llevará a cabo al antecedente, consecuente y a la conclusión para después obtener la expresión lógica para el final hacer una tabla de verdad y evaluar el resultado. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que entendimos de esta expresión? Que esto tiene una composición como tal. Dice, una tautología, dice, cuando todos los valores finales son verdaderos. Es decir, cuando en realidad en la conclusión nos da valores todo el tiempo verdaderos, pues va a ser una tautología. Una contingencia, cuando al final existe más de algún valor diferente. Con contingencia, consistencia, pues es lo mismo, ¿verdad? Dependiendo del libro, ¿verdad? En este caso, dice que cuando al final existe algún valor diferente. Es decir, si tenemos valores verdaderos y valores falsos, valores verdaderos o valores falsos, en este caso podría llamarse una contingencia, ¿verdad? Porque podemos tener valores ya sea verdadero o ya sea falso. Ahora, una contradicción, el mismo nombre nos está diciendo. Una contradicción es cuando todos los valores finales son falsos. O sea, cuando todo en la conclusión sea falsa, entonces va a ser una contradicción. Y esta va a ser la composición que va a tener cada uno. Por ejemplo, antecedente, ¿verdad? Y lo vamos a unir con una conjunción, ¿sí? Regresemos de nuevo. Una conjunción, ¿verdad? Primero el antecedente. El antecedente sería la primera proposición lógica, que sería P en este caso, o cualquier tipo de letra. Conjunción, el consecuente. El consecuente es más que todo lo que sigue, o sea, lo que sigue del antecedente. O sea, tiene que haber una consecuencia. En este caso podríamos hablar de Q, ¿verdad? Y estas dos van a estar unidas por unos corchetes. O sea, lo primero que debemos de hacer es ponerlos entre corchetes, ¿verdad? Hasta el final, el resultado de esas dos, del antecedente y el consecuente, va a ser evaluado
va a ser evaluado con un sí entonces, ¿verdad? Y con una conclusión. Es decir, va hasta el final va a tener una tercera variable. Por eso dice que se aplica para dos o más valores. En este caso decíamos, si queremos verlo de esta manera, sería, por ejemplo, vamos al cuánto, P. La manera mucho más fácil de representar esto para que podamos entender esto es Q. P, Q. Y entonces al final su conclusión sería R. P, Q, R, ¿verdad? Así es como se compondría. Ahora bien, algunas veces, voy a regresar, y algunas veces, algunos en internet, por ejemplo, al valor verdadero lo llaman 1, ¿verdad? Y al valor falso lo llaman 0, ¿sí? Entonces el valor verdadero es 1, ¿verdad? Aquí sería 0, ¿verdad? Pero por eso yo les digo, dependiendo del valor o dependiendo dependiendo de qué libro nos estemos enfocando. Por ejemplo, una expresión simple. ¿Cómo se llama una expresión, una proposición simple? Por ejemplo, podríamos decir P. Yo lo voy a identificar como P, dos puntos, y voy a decir Juan estudia mucho. Ese sería 1. Ahora vamos a decir Q, dos puntos. Juan ganará el curso. Sí. Ese sería el Q, ¿verdad? Esas son las dos proposiciones. Son algo que yo puedo decir. Bueno, Juan, si yo conociera a alguien llamado Juan, dijera, bueno, Juan no es, cuando en el momento digo no es, estoy negando, ¿verdad? Esas son la composición, esas son, y en este caso, ¿cómo sería esto? Esas son las proposiciones simples. Si quisiéramos ver esto de alguna manera, yo podría decir yo esto, P, ¿verdad? P, Q, aquí estoy diciendo P entonces, y puedo decir así de esta manera. Aquí ya voy a armar una proposición compuesta. Voy a decir, si Juan estudia mucho, entonces, miren que ya está incluyendo el conectivo. Si Juan estudia mucho, entonces ganará el curso de, como agreguémosle ahí, de matemática. Ahí ya tengo una proposición compuesta. Y al final, ¿cómo las leyes de la lógica aplica? Por ejemplo, voy a ponerlo así, ¿verdad? Y se graduará. Esa sería la R, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo se graduará, ¿verdad? Entonces ya sería en este caso la R. Por decirles algo, así rapidito. Juan se gradúa, ¿verdad? Así es como nosotros podemos hacer. Entonces espero que les haya servido mucho este video introductorio de lógica, proposiciones y lógica, ¿verdad? Entonces nos vemos en